Sí. Ya en streaming. Está bien, Shabbat Shalom. Bienvenidos a todos los que nos miran en línea, bienvenidos a todos aquí. Llegamos un poco tarde para empezar, disculpa. Conectado en línea con nosotros. Gracias a Dios por el Sabbat y la bendición del Sabbat. Te amo, abramos en oración y comenzaremos a Binu Shab Shamim. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, no volverá a ti. Vacío, gracias Padre por el fundamento del Mesías Yeshua. Gracias Señor porque tenemos otro fundamento que tú. Oremos para que nos dé entendimiento y perspicacia, sabiduría y revelación a medida que estudiamos juntos. Oremos para que tu roca esté en medio de nosotros, para que nos guíes y nos guíes en toda verdad. Hoy harías lo que quisieras con nosotros y tú. Escribe tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Semana 6 aquí con nuestro estudio sobre la base del curso aquí. Tengo la diapositiva de Safat allí. Nuestro nombre proviene de la ciudad en la colina que lleva su nombre. Todas las luces de nuestras vidas uniéndose. Reúnanse brillando intensamente desde Si Yeshua y Así que tenemos lo siento, semana 7. Ya tenemos una semana más después de esta semana para hablar sobre por qué. Hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos algunas cosas. Es una gran oportunidad para responder algunas de las preguntas que he recibido a lo largo del camino y si tienes preguntas al final habrá una oportunidad de responder esas preguntas también. Pero nos adentraremos en ello y hablaremos de algunas de nuestras costumbres y nuestras tradiciones y ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la pregunta es, ¿por qué usamos un teled, especialmente nuestros hombres? Tienes un estante en la parte de atrás con abrigos y camisetas de repuesto, y algunas personas dicen, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos lo mismo con el portero talete? Bueno, el cuento. Las escrituras ordenaban al pueblo que llevara borlas en el borde de sus vestiduras. Recordarnos que del voto del mito, las leyes de la exterioridad, y la forma de hacerlo es mediante la eliminación, obtuve la borla. Y hay 613 cots involucrados en la borla. Y está en las 4 esquinas, la escritura dice que lo pongas en las esquinas de tu manto. Así que normalmente hay una bendición. Pon el telete y luego pasa por los 4 esquinas que literalmente en el frente tenemos. 2 y la parte de atrás tenemos que volver allí. No puedo alcanzarlo bien, pero cubre las 4 esquinas y eso es lo que entendemos que está en las esquinas de tu prenda. La mayoría de nosotros ya no usamos túnicas ni prendas de 4 esquinas. Así que eliminar nos ayuda a poder usarlo. Ver los flecos del asiento y en solo pensarlo los dos van juntos. Akipa y Andy llegan a un acuerdo. Si vas a una sinagoga tradicional, normalmente estás en la puerta. Hay barcos y piscinas para que los hombres los usen, así que en gran medida es solo una tradición. Pero es una tradición bíblica al menos con seguridad tener el asiento o flecos en la esquina de nuestras prendas, así que es un Es una administración bíblica para nosotros y es una tradición judía. Ahora yo diría que en la tradición judía no se hace un talete sin kipa. Pero van de la mano, muy raro y realmente sucedería. Es una falta de respeto ir sin kipa. A algunos cristianos les resulta difícil usar la kipá. Porque dicen, bueno, ¿dónde se nos ordena en las escrituras usar una keipa? Y yo diría que la versión corta de eso es Puede que no tengamos un comando específico sobre dónde se guarda.
Pero tampoco es antibíblico usarlo. El sumo sacerdote llevaba turbante y ministraba en el templo. Y en él estaba santo y para Adonai, esta etiqueta que estaba en él, y eso es lo que la fortaleza significa para nosotros, nos recuerda que Dios está por encima de nosotros, que por encima de todo lo que hacemos. Sus acciones, todas nuestras acciones están bajo su autoridad. Y es para recordarnos que Él es nuestra autoridad, que Él está por encima de nosotros, que nosotros somos. Nosotros somos, estamos sujetos a su autoridad, por eso me gusta decirle a la gente que diga, bueno, ¿dónde está el mismo Bobby que se supone que debe usar para mantener el orden? Me gusta decirles de vuelta, palabras que dice la Biblia, se supone que deben usar un anillo de bodas. Veo que tienes un hermoso anillo de bodas en tu mano. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos hacer eso? Y la mayoría de los cristianos son personas que preguntan, se sorprenden porque es parte de su tradición, pero nunca han pensado de dónde viene. Dije que significa lo mismo. Usas ese anillo de bodas para decirle al mundo entero que tú y tu esposa está casada y para recordarte tu pacto con ella o él. Lo mismo para nosotros. Se nos recuerda nuestro pacto con Dios y nuestra relación con Él. Entonces, si vas a usar el anillo de bodas, no me dé problemas por usar el kippah. Es un van juntos. Ambos estamos haciendo lo mismo. Y de hecho tengo un poquito de bíblico. Base porque el sumo sacerdote llevaba turbante en el templo. Así que hay un precedente bíblico para esto. Ahora animo a los mesiánicos a no usar su barco en público, Y la razón por la cual generalmente la kippah representa ser judío. No hay nada malo en representar ser judío, pero es problemático si un no judío o un judío mesiánicos kippah en el público y van a McDonald's y piden pollo McNuggets y están sentados allí comiendo sus McNuggets de pollo y bebiendo un batido y usando su kippah y creen que están siendo un gran autobús testigo que lograron mantener. Bueno, hay dos cosas mal con ese testigo. Uno es que McDonald's no es un restaurante kosher, por lo que ningún judío ortodoxo estaría allí jamás. Si estuviste allí significa que estás retrocediendo. Es casi como si te hubieran pillado delante de la tienda de pornografía o la tienda de libros para adultos. Realmente no tienes por qué estar allí si eres un judío ortodoxo porque no es kosher. Tú no estás comiendo, no solo la comida no cuesta aquí. Mezclando carne y leche estás comiendo tus nuggets de pollo y estás agitar, lo cual tampoco está permitido. Así que no te preocupes, sigue en público. Es cúbrelo. Ya sabes, como Luis, tiene un sombrero muy bonito, o incluso cuando salgo. Llevo una cubierta encima. A veces los judíos dicen, no te cubras con algo porque deberías estar orgulloso de ser judío, y estoy de acuerdo. Pero, no siempre conduzco al límite de velocidad. Así que no quiero parecer un mal judío y darles una mala reputación a los judíos. Para que Dios vea mi corazón, lo mantengo cubierto, así que para aquellos que ¿sientes que necesitas cubrirte la cabeza en público? Tengan en cuenta que ahora son una representación pública del pueblo judío. No hagas nada estúpido, te aconsejo, manténlo cubierto. Sé un buen testigo, lo que hagas en casa es entre tú y Dios. Pero, de lo que haces en público eres responsable. Y su representación de Dios y una representación de nuestra comunidad. Así que haz como Luis y ponte algo bonito encima. Y ese es el trato con mantener el teled, así que para los hombres yo diría que animo a todos los hombres, sean judíos o no, como en cualquier otra sinagoga. No tienes que ser judío para usar un pañuelo en un autobús teleísta, este es un espacio judío. A cualquier persona en el espacio judío se le permite usar un traje deportivo, de hecho, lo son. Se esperaba que si ibas a una sinagoga normal te dieran kepa. Fui a una sinagoga conservadora y una estación universitaria y, entraste por la puerta y no me conocían pero me saludaron. Quienquiera que estuviera en la puerta saludando esto lo harías. ¿Te gustaría conservarlo hasta comerlo? Entonces, ¿por qué no me conocían de nadie? Ese es un protocolo estándar y es bueno que cualquiera pueda hacerlo. Generalmente decimos en nuestra tradición y es en la mayoría de las tradiciones judías ortodoxas o conservadoras. Generalmente no alentamos a las mujeres a usarlas, así que manténgalas alejadas de usted. Me doy cuenta de que hay algunas personas en nuestra congregación, las damas que lo hacen, especialmente para la lectura de Taura, pero esa es una tradición que habían estado allí antes de llegar a la ciudad de la colina. Y era una tradición que existía antes de que yo llegara aquí. Así que dudo en decirle a alguien que su tradición, eso que estaba aquí antes de que yo llegara, es una tradición equivocada. Así que no le doy mucha importancia. Pero para nuestros nuevos miembros que están llegando, digo que, en general, nuestras damas no usan teléfonos. Eso normalmente es porque la Biblia dice que no somos. Se supone que deben usar prendas que pertenecen al otro sexo. Y históricamente las personas solo eran usadas por el hombre. En realidad, solo ha sido el último, en gran medida solo en Estados Unidos y tal vez en Alemania. Y la iluminación, la última
Tal vez hace unos 100 años o más que las mujeres comenzaron a hacer eso. Antes de eso, las damas nunca se quedarían en casa. Solo las ramas liberales del judaísmo hacen eso, donde las mujeres, en muchos casos, no quieren distinción entre hombres y mujeres. Tienen conejas gays y una. Todo eso, para que las mujeres y los hombres mezclen las cosas. Lo que hacen es entre ellos y Dios, pero algunas de nuestras personas vienen de esa tradición. Entonces lo entiendo, el otro cuento era el cuento de su abuela o algo así. Y lo usó para orar en la sinagoga reformada. Y entonces lo entiendo, no le doy mucha importancia. No voy por ahí diciéndoles a las damas que se quiten los tacones. Pero animo a nuestras nuevas damas que vienen. Si no tienes la tradición, no empieces esa tradición. Está bien usar algo sobre la cabeza. Está bien, nuestras damas usan velos y cosas diferentes. Siempre y cuando no parezca que se refiere a un hombre. Y algunas de nuestras damas han dicho, bueno, tengo un rojo que leer. Y los hombres nunca usarían camisetas rojas o rosas. Y entonces lo entiendo, están diciendo, bueno, hay una distinción. Nunca llevarían un traje azul. Llevan el telete rojo o rosa. Telet que viene de familia y eso está bien. Está bien, no es algo nuevo que quiera. Para instituir a las nuevas señoritas que vienen o incluso a las nuevas damas que ingresan. Pero si eso era una tradición, la familia está bien. No es que la Biblia diga mejor estar en paz lo más que se pueda para estar en paz. Y bueno, no es nuestra tradición. Pero para los que son nuevos, no lo recomiendo. De nuevo, lo que hacéis en casa y cómo rezáis en casa, entre vosotros y el Señor. Si eso es lo que sientes que el Señor te ha dado. Tienes libertad para hacerlo en casa y en tu lugar de oración. Aleluya, nunca violaré tu conciencia a menos que sea algo específicamente prohibido. Y el único argumento que tendríamos es que ciertamente tenemos el mandato bíblico. No, las mujeres no deberían usar ropa de hombre ni cosas que pertenezcan a ellos. Para hombres y mujeres, y los hombres no deberían usar cosas que pertenezcan a las mujeres. Así que ese es nuestro principio bíblico primordial y es a lo que nos atenemos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ustedes son una audiencia fácil. Tengo que revisar alrededor de 15 de estos, así que nos tomaremos nuestro tiempo y sí. Esto hubiera sido bueno para todos, pero aleluya, tengo que volver a ver el vídeo. Y entonces ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué y cómo decimos Sima? Así que para nosotros en esta congregación es bastante fácil, porque en general nuestra congregación está apuntando hacia el este. Así que no tenemos que girar nuestra posición corporal, sino que oramos hacia el este. Porque ahí es donde está Jerusalén, y entonces, Dios le dijo a Salomón, cuando construyó el templo, dijo, aun cuando los extranjeros recen hacia este lugar donde puse mi nombre, entonces escucharé sus oraciones. Entendemos que Dios puede escuchar oraciones desde cualquier lugar y no está limitado. Pero sí puso su nombre en Jerusalén como un lugar especial. Y así oramos hacia Jerusalén, como era la tradición de Daniel, así que si fue bueno para Daniel, es bueno para mí y es una hermosa tradición. Nos alinea de nuevo con Jerusalén, de nuevo con el templo santo, aunque hoy no hay templo allí, sigue siendo la ciudad santa. Y sigue siendo el lugar donde Dios puso su nombre, Él dijo que nunca. Toma su nombre de ese lugar y ¿qué tal si la gente pregunta? Bueno, ¿qué tal eso de cubrirte los ojos? Entonces, desearía que vieran mi serie de videos. No tendré que responder esto cada vez que venga gente nueva. Pero está bien, ellos, lo entendemos. Así que nos tapamos los ojos y mientras decimos el Sima. Y la idea es que no hay ningún templo allí ahora, así que estamos un poco Y es un poco para nuestra vergüenza porque es del pecado judío que causó que el templo fuera destruido, así que estamos un poquito y nuestro gozo no está completamente completo, no estamos completamente redimidos. La gloria de Dios de no poder ser restaurada plenamente a Jerusalén. Así que nos tapamos los ojos porque las cosas no están completamente como deberían estar allí. Y luego hay otra tradición donde normalmente decimos la primera parte más fuerte. Así que si nos enfrentamos a el este dice farsa. Y notarás que en la segunda mitad bajé un poco mi voz. Algunas congregaciones en realidad lo harán en un susurro o en silencio. Tenemos una especie de mezcla, pero en general bajó un poco la voz. Y la idea es que el Sima es algo que estamos diciendo ahí afuera. Lo estamos declarando, y es para otras personas. Shama aquí, estamos diciendo aquí, no le estamos diciendo a Dios que haga eso. Le estamos diciendo a la gente, Shama, Israel, le estamos hablando a Israel, al pueblo judío. Dios Sarnai, no lo hago, nuestro Dios, no lo hago. Dios es uno y luego la segunda parte donde bajamos nuestras voces. Y bendito sea su nombre, cuyo reino glorioso es por los siglos de los siglos. Mira la primera parte que decimos, nos dirigimos a otras personas. Segunda parte que decimos hacia Dios.
dirigiéndolo Dios, y bendito sea su nombre, reino glorioso por los siglos de los siglos. La razón por la que bajamos la voz es porque nos damos cuenta de que Dios está entre nosotros. No tenemos que gritarlo a los cielos, aquí mismo. Y lo estamos bendiciendo. Así que normalmente hay al menos un descanso. Mi volumen entre la parte Sima y el voto Baruch Shimka. Bendito sea su nombre, glorioso Rey por los siglos de los siglos, así es el Sima Es lo primero que los bebés judíos aprenden a decir. Es la última oración que la mayoría de los judíos dirán antes. Llegan a su partida de este mundo y es Es un mandamiento bíblico, así que empezamos, lo tenemos en nuestro servicio. La gente pregunta sobre la Torá, el procesamiento de la Torá. Ahora bien, la mayoría de ustedes aquí han estado en nuestro movimiento por un tiempo. Probablemente entiendas algunas de estas cosas, pero a veces los cristianos vienen y dicen, bueno, ¿qué es eso de la Torá? ¿Y no es ese tipo de idolatría donde estás tú? Estás adorando esa Torá, y yo digo que no, estamos exaltando la palabra de Dios. La Torá, los primeros 5 representan todos los libros. Es el fundamento de todo, así que no es que estemos adorando la Torá. Estamos adorando al Dios de la Torá y honrando su palabra. Y lo procesamos, lo hacemos hermoso. Hay coronas arriba, hay un plato al frente. Y decimos, vaya, la palabra es grande y gloriosa y la honramos. Dime, ¿qué es esa cosa que tocas y besas? Pero lo que estamos haciendo es tocarlo y lo ponemos en nuestros labios y decimos, estamos diciendo proféticamente, que tu palabra esté en mis labios, no solo en este pergamino. Pero que esté en nosotros y viva en nuestros labios, y así es algunas personas. En realidad besaré el pergamino porque uno quiere firmar respeto, pero es lo que queremos. Palabra en nuestra boca y en nuestro corazón y no queremos quedarnos solo envueltos en eso. Desplázate, lo honramos pero nos damos cuenta de que tiene que ser parte de nosotros, así que poseemos el pergamino, por lo general es tradición no darle la espalda a Así que algunas personas lo seguirán con la mirada por todos lados. De veces los hombres aquí arriba una vez que lo ponemos daremos 3 pasos hacia atrás y luego una pequeña reverencia solo para por respeto a la palabra de Dios y que estamos en transición. Ahora, desde este momento de la palabra, regresamos al resto de nuestro servicio. Así que es una honra a la palabra de Dios y honrar al Dios de la palabra. Pero al hacerlo allí, ahora algunas personas no lo tocarán con sus manos. Lo tocan con la Biblia o el Teleat. Simplemente como algo práctico, tenemos las manos untadas con aceite, así que es. Ya sabes, es especialmente así si realmente tocamos el pergamino en sí. Se pondría muy grasoso y sucio. Pero incluso el manto se puede ensuciar, por lo que la gente lo tocará con la Biblia o para guiar. Es más bien una cuestión de limpieza, en realidad, si acaso. Círculo ortodoxo. A veces la gente lo besa, pero ya sabes, todos los aceites de nuestra piel y todo lo que se acumula en ella. Así que es más bien algo práctico. Pero es una tradición. Tienes que tocarlo con los asientos del asiento. Estás diciendo, cuando estás haciendo eso, estás diciendo, reconozco que estos mandamientos vienen de esa palabra de Dios. Y quiero los mandamientos en mis labios. Y eso es lo que estás haciendo, o las damas lo tocarán con su Biblia. Estás diciendo, me doy cuenta de que todo esto viene de la base de eso. Y lo quiero en mis labios, y esa es la idea. O tocar con la esquina de su mano, o lo que sea el caso. Es honrar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con aquello que hacemos después de leer la Torá? O todos apuntamos hacia la Torá. Algunas personas tendrán su asiento alrededor de su meñique de esa manera y lo señalarán. ¿Qué hacemos allí cuando decimos las basot? 2 cosas estamos haciendo allí, una lo levantamos. Ves al Hasan levantarlo o al lector levantarlo y te lo muestra para que puedas. Puedes ver que esta es la verdadera palabra de Dios y, puedes leer hebreo y tener buena vista. Se podía leer que era la parte que leemos, así que no es así, no lo estamos inventando. No es solo algo que soñamos o decimos cosas buenas, esta es la palabra de Dios. Pero es una declaración sorprendente que estamos haciendo y que algunas personas pasan por alto. Que decimos, este es el Torah que Dios le dio a Moisés. Este es el Torah que Dios dio por mano de Moisés. Así que lo que estamos diciendo es que creemos que las mismas palabras que Dios dio en el monte Sinaí a Moisés y ha llegado hasta nosotros hoy. Que han sido protegidos, no han sido corrompidos, esto no es idea del hombre. Esta es la escritura divina que nos llegó desde Moisés. Lo cual es un gran problema, tal vez no para nosotros porque todos somos creyentes. Pero es sorprendente cuántas personas dudan incluso de que Moisés nos dio la Torá. Los eruditos modernos tienden a pensar que los eruditos seculares o liberales. Los eruditos creen que hubo 3 escritores y hubo gente después de Moisés que tal vez el sacerdote lo redactó y lo compiló todo junto. Por ejemplo, había una escritura que decía que Moisés era el más humilde hombre que jamás vivió y dijeron, bueno, no puede, Moisés no pudo. He dicho de mí mismo que es el hombre más humilde que jamás haya vivido. Bueno, creemos que Dios lo inspiró y lo escribió a través de él, por eso es importante.
Es una declaración de nuestra fe que decimos, este es el Tor. Eso que Dios le dio a Moisés, esta es la palabra de Dios, esto no es una invención del hombre. Esto no fue simplemente algo que Moisés inventó y que fue protegido y preservado. ¿Qué pasa con el meñique? Uno es un signo de humildad. Si estás señalando a alguien, generalmente lo haces con el dedo índice. Ese es el dedo de poder, tú eres el que lo hizo. No señalamos con ese dedo. 1. De todos modos no se supone que debamos señalar, nos dijeron nuestras madres. Eso, pero 2. Porque usamos ese dedo para cosas que no debemos. Ponemos el meñique, es más una humildad, estamos diciendo, y la otra cosa es. Entonces es humildad, la otra cosa es el lector cuando lee. Si nunca has estado allí arriba, utilizan el yad o el yode. Y es una pequeña mano, y leen junto con ella, así que básicamente estamos diciendo que el lector la lee. Pero es tal y como lo leemos. Nosotros creemos que esas son las palabras y lo que estamos diciendo es que tuvimos un para leerlo por nosotros, pero es como si lo leyéramos haciendo con el meñique. Entonces algunas personas envolverán el teleder en el dedo para decir, oye, reconocemos que estos asientos, estos mandamientos, todos ellos derivan de esa Torá. Cualquier duda, seguimos bien. Sí, ¿correcto? Sí, oh hombre. Claro, bien, entra, oh hombre. Hombre, siempre hay varias explicaciones del judaísmo. Eso es bueno, hermoso. Sí, Luis. Bien, bien, bien. Aquí, a la derecha. Bien, sí, muy bien. Bien, bien. Bien. Oh hombre, muy bien. Están escuchando en línea y no escucharon los comentarios. Uno era que el meñique es el dedo más pequeño, como es la E o la letra más pequeña. Entonces, lo que estamos diciendo es que incluso la letra más pequeña todavía tiene significado. Y algunas de las letras son letras silenciosas y E. Entonces, ¿cuál es el sentido de una letra silenciosa? Cambia todo el significado de una palabra, incluso aunque sea una letra muda, E. Todavía tiene peso y todavía tiene propósito y cambia incluso cómo se pronuncian las cosas. Aunque sea silenciosa, las vocales que. Puedo cambiar toda la pronunciación de la palabra para que sea válida. Y a veces las cosas silenciosas son las más cosas importantes o lo que consideramos menos importante. En realidad son los más importantes, bastante importantes. Es muy bueno, Esta es una pregunta que siempre me hacen muchos, Esta pregunta de por qué no mezclamos leche y carne. Así que en nuestra congregación somos bastante liberales con esto, Solíamos hacer un poco más de distinción y preguntar a la gente al menos que estaban estableciendo. Mejorar la comida para al menos hacer una pequeña distinción entre los platos lácteos y platos a base de carne o cosas que se hacían con leche y carne y trató de separarlos. Está en el movimiento mesiánico, no se hace tan a menudo como se cree. Lo hace en el mundo judío, aunque en el mundo judío es un gran problema. Y a veces el sí. Gracias Federico, agua, pude apreciar que tenía algo atorado en la garganta. Gracias hermano, eres un buen hombre, te aprecio, hombre, eres un buen hombre. Entonces, surge con frecuencia el tema de la leche y la carne.
Y entonces a veces la comunidad mesiánica es son un poco antagónicos, sienten que es algo que introdujeron los rabinos. Y realmente no está en la Biblia y siempre parece ser algo controvertido. En el judaísmo convencional no es nada controvertido. Bueno, no debería decir nada en absoluto. Eso es un poco fuerte en el judaísmo dominante. Hay mucha variación en cuanto a cómo se aplica. Pero incluso en las ramas más liberales de la Reforma y algunas de ellas, todavía se practica mucho, en los ejemplos más extremos de los ortodoxos y también ortodoxos. Incluso podrían ser refrigeradores separados o fregaderos separados cuando estábamos en Israel. Todos los hogares lo practicaban y en su mayor parte no era tan radical. De lavabos separados y refrigeradores separados, pero habría estantes que fueron designados el refrigerador para productos lácteos y un estante separado para productos cárnicos. Muchas veces vivimos en residencias universitarias por un tiempo y alguien antes de nosotros ya habíamos etiquetado los estantes de leche y carne, también habían etiquetado los armarios de leche y carne, así que había una diferenciación en los platos que usan leche. No lo utilizaban para carne, y cuando fui a vender todas nuestras propiedades allí, nos mudamos de nuevo a Estados Unidos. La mayoría de la gente ortodoxa viene a comprar mis cosas, nuestras cosas. Se les pregunta, ¿lo has usado para leche o lo has usado para carne? Porque es un asunto muy importante, y entonces, ¿de dónde viene esto? Y aquí es donde a veces los mesiánicos tienden a no darle mucho peso. Pero probablemente deberían. El verso pequeño dice que no se debe cocinar el cabrito en la leche de su madre. Esa es la lectura literal del versículo, cabrito en la leche de su madre. Niño en él, no, y entonces los mesiánicos y los cristianos lo sienten así. Los cristianos tienen sus propias razones para no hacerlo, pero los cristianos realmente no le prestan mucha atención. Pero los mesiánicos a veces se sienten en libertad de violarla. Dijeron, bueno, no lo soy, esto no es una cabra y no es la leche de su madre. Entonces, ¿cuál es este gran problema? Bueno, aquí está la situación. Éxodo 29, 23, versículo 19. Éxodo 34 en 26, en Deuteronomio 2:21 de la tarde, todos tratan de ello. Todos tienen el mismo mandamiento, por eso se menciona 3 veces. La Biblia dice que todo se establezca por boca de 2 o 3 testigos. Estos son 3 testigos, y donde aparece como en los lugares más extraños. Como, hay un versículo sobre, uno de ellos es un versículo sobre la Pascua. Y de repente se incluye este versículo y luego regresa a la Pascua. Es casi como si alguien hubiera arrojado el verso allí en el lugar equivocado. Si lo lees, vuelves y lees las escrituras cada vez. Es como cómo hizo esto. Verso llega aquí. Casi parece como si alguien hubiera tirado un verso ahí al azar o a propósito. Pero creemos que Dios inspiró las escrituras. No fue algún escriba el que tomó la decisión, no fue Moisés el que tomó esa decisión. Dios dictó cómo obtuvimos nuestras escrituras, como lo hacen los judíos ortodoxos. Dicen, espera un minuto, la forma en que se encontró esto parece como si Dios estuviera tratando de decir. Llama nuestra atención, autobús, es como un pulgar dolorido, sobresale. No encaja con el resto del contexto, es como un. La señal de advertencia roja intermitente dice, mírame. Toma esto en tu mente, esto es importante. Lo dejé aparte y todo esto para que lo vieras. Y entonces dijeron nuestros sabios, esto debe ser un gran acontecimiento. Si Dios tuviera que decírnoslo 3 veces y ponerlo en lugares donde era tan obvio que no lo pasaríamos por alto. Esto debe ser importante para Dios, y tienen un buen caso. Quiero decir, ¿por qué 3 veces? ¿Por qué en lugares donde es tan obvio? Que tú eres no te lo puedes perder. ¿Cuál es el propósito de Dios? Así que desde ese punto de vista ortodoxo, esto debe ser importante. Y han añadido leyes, pero reconocen que son leyes hechas por el hombre. Que no quebrantaremos una ley hecha por el hombre, quebrantaremos una ley hecha por el hombre antes de quebrantar la ley de Dios. Lo llaman poner una cerca alrededor de la Torá. Es igualmente vinculante, todavía se considera vinculante, pero se considera. Es el Rabanan, el. Leyes de los rabinos de esta idea de que Dios debe. Creo que es importante porque lo puso en lugares importantes. Lo mencionó 3 veces y lo hizo resaltar mucho. Es decir, no mezclamos leche y trigo, y así es, en Israel, es un gran problema. Tenía un amigo que tomó su café al que le había puesto crema y se encontró con En realidad, su esposa estaba en un restaurante de desayunos, él no estaba desayunando. Su esposa ya había desayunado, así que tomó su café que había comprado más adelante en la calle. Y vino y se sentó con ella a la mesa con su taza de café e inmediatamente él
Maskiak, el supervisor, salió y dijo, señor, por favor no tome eso en cuenta. Restaurante autobús su café tenía leche es algo muy importante donde yo estaba. En un restaurante, mi esposa había traído una guerra civil para nuestro hijo pequeño. Pregunté, ¿podrías por favor no usar eso con nuestros platos? Buse, no lo sabemos. Si los usas con leche o carne, por favor no contamines nuestros platos con tus cubiertos. Así que puedes decir, bueno, eso es extremo, ese eres tú, no es necesario. Pero yo diría que desearía que todos fuéramos tan extremos con el pecado. Y podemos criticarlos por ser quizás extremos. Aquellos que son tan extremos con la leche y la carne, pero yo diría que podrían hacerlo. Ojalá todos fuéramos tan extremos a la hora de deshacernos de las películas. Y la televisión y cosas que no deberíamos ver y que no mezclamos. Así que si ese versículo nos ayuda a recordar que no debemos mezclar otras cosas. Estoy muy bien con eso, siempre que no mezclo los dos. Recuerdo que debo mantenerme alejado del pecado. Y la gente dice, bueno, ¿cuál es la intención de Dios? Fue así, hay paganismo, eso es lo que estaban haciendo en los inicios. Los cananeos mezclaban cabras para cocinar con la leche de su madre. En realidad no tenemos pruebas de eso. No hay ninguna prueba de que eso ocurriera en el paganismo, es una suposición. Pero no lo hemos encontrado y nunca he oído que lo enseñen. Nunca lo he visto. Hay pruebas concretas de que eso es lo que está pasando. Eso es lo que la gente asume, por eso Dios hizo esa ley. Creo que Dios hizo esa ley porque quería que nosotros ser tan radicales en separarnos del pecado. Cada vez que decido no comer la leche y la carne juntas me recuerdan que se supone que debo ser tan radical en todo. Y también me recuerda que no debo mezclar la vida con la muerte, la leche es vida. Da vida al ternero, la carne es muerte. Y no se supone que mezclemos cosas que son muerte y vida. Mis palabras son vida y luz, me recuerdan que no debo mezclar muerte y vida. La Biblia dice que de una misma boca no deben salir bendiciones y maldiciones. Cuando alejamos tanto el pecado de nosotros y si nos quita el alimento. Para ayudarnos a recordar que debemos deshacernos del resto del pecado. Digo que Masel Tov es hermoso, no toda nuestra congregación está ahí todavía. Obviamente, si has pasado por nuestra propia línea de huevos, pero en general, creo que hemos dejado de conseguir AC y queso y hot dogs mezclados. Creo que eso finalmente se ha ido, creo. Así que, ¿qué pasa cuando todavía aparece? Pero en general pedimos que tratemos de ser conscientes de ello. Lo entiendo, cada uno tiene orígenes diferentes. Pero trata de no aparecer con tus macarrones con queso y definitivamente no pongas jamón allí. Pero intenta no hacer mezclas visibles. Eso es lo mejor que podemos esperar en este momento, no tener un plato con ambos ingredientes. La gente se lo sirve en su plato y comen los dos juntos, eso es entre ellos y el Señor. No vamos a hacerlos cocer por favor, pero en general al menos ténganlo en cuenta. Y si algún día lo subimos y decimos platos de carne de este lado. Carne, huevos propios de este lado y lácteos de este lado. No te marees por eso, solo nos ayuda a recordar que debemos mantenernos separados. Del pecado, ¿qué tal esto? ¿Por qué usamos el término rabino? Di la bendición. Hermano, amén, te bendiga, Señor nuestro Dios. Rey del verso, crea todas las cosas según tu voluntad. Amén, y bendiga a Federico por traerlo a mí. Louis también es un buen hombre, ustedes dos son del mismo estilo. Buenos chicos, entonces ¿por qué usamos este término rabino? Y puse el versículo allí, que nadie te llame padre en la tierra, o vuestro padre, tenéis un solo padre en el cielo, que está en el cielo. Así que la gente vendrá, en su mayoría cristianos o personas no familiarizadas e incluso nuevas. La gente del movimiento mesiánico, ya sabes, me gusta cuando llegan por primera vez porque encuentra otras formas de referirte a mí, Ginny hermano o algo así, está bien, estoy. No me quedo estancado en cómo me llama la gente, pero en la tradición judía, el líder de un grupo judío. La congregación es rabínica, así que algunas personas pueden ser un poco más atrevidas si están argumentativo dirán ya sabes por qué lo dejas. La gente generalmente te llama rabino cuando se enojan contigo. Yo y ellos dirán, ¿dejarás que la gente te llame rabino? Y la Biblia dice que no debes dejar que te llamen rabino. ¿Por qué dejas que la gente me llame rabino? Y muchas veces la gente de Pascua me hace esa pregunta. Los cristianos vienen y saben que son un desafío, con todo el asunto y tratando de encontrar algo mal. ¿Dejas que la gente te llame rabino? Entonces dije, ¿tus hijos te llaman padre? Bueno sí, bueno en los mismos versos dice que no. Si a uno le llamas padre, también estáis en pecado. Al dejar que tus hijos te llamen padre, pues a mí me llaman papi. Bueno, papá es igual a padre, ¿verdad? Tienen un título para ti, ¿verdad? Sí, pero eso es diferente. Bueno, y en la escuela tenías profesores. Vale, y les llamaste profesor, ¿verdad? Bueno, sí, y tienes maestros en tu iglesia, ¿verdad? Sí, bueno, ese mismo versículo dice, no llames a nadie maestro.
Entonces, ¿por qué estás tan molesto por el rabino? ¿Pero no te importa que la gente diga padre? Maestro, dicen, bueno, sí, los católicos llaman padre a su sacerdote. Y tampoco deberían hacerlo. Dicho esto, espera un momento, aquí no dice nada sobre la iglesia. Solo dice, no llames a nadie padre, y a tu padre lo llamas padre, lo llamas papá. Y a tu maestro lo llamas maestro, entonces ¿por qué no vas tras los maestros y los padres? Porque tienes un propósito específico aquí, no te gusta la palabra rabino. Lo que realmente está pasando aquí no son términos y títulos. Se trata de no poner nada entre tú y Dios, y a veces el judaísmo hace eso. Que esperan que el rabino sea su comunicación directa. A Dios y las iglesias lo hacen, de hecho está en su teología que solo Dios. La misericordia o gracia de Dios fluye a través de ellos. Y creo que eso es lo que dice el contexto. Pero Dios pone pastores y rabinos en su posición y los utiliza para supervisar el rebaño. Pero no soy tu único acceso a Dios. Quiero decir que Él me guía y me usa para dirigir la congregación. Pero tú también tienes pleno acceso a Dios. Y no se supone que pongas a alguien en el medio. Entre tú y Dios, eso es realmente a lo que se refería. No poner a esa persona en el medio, ya sea un maestro, ya sea un padre, ya sea rabino, no pongas nada entre tú y Dios. No hagamos del hombre un Dios, Dios nos utiliza, gracias a Dios tuvimos padres. Gracias a Dios teníamos maestros, gracias a Dios tenemos rabinos. Pero no se supone que te impida interactuar con Dios. ¿Por qué no usamos el nombre sagrado? Oh, siempre hay gente nueva que viene a Ciudad en la Colina, vienen de diferentes lugares. No es año nuevo. Dios no dijo que era año nuevo y ellos creen que lo son. Volviendo a la Biblia, ellos son como los que tienen la verdad de Dios. Los judíos lo arruinaron todo, eso generalmente está ahí. El entendimiento es que los judíos contaminaron las tradiciones y les añadieron cosas. Así que están volviendo al hebreo original. Y ellos realmente tienen la verdad y los judíos también. No, por lo tanto es un tipo de teología del reemplazo. Y muchas veces dicen que quieren usar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios está escrito en la Biblia, ¿ves las letras allí? Oye. Pero en el pergamino de Taura no hay vocales. Todas esas son consonantes, ninguna de ellas son entrañas. Así que realmente no sabemos cómo pronunciar el nombre de Dios. Pero lo intentan y entonces recibo artículos de la gente. Y tratan de convencerme de que deberíamos decir el nombre de Dios. Y me dicen qué nombre creen que es, y lo intentan, he oído de todo. Joshua Joshua, todas esas cosas locas que tienen el nombre correcto. De hecho, a veces los grupos hebreos pelean entre sí para ver quién tiene el nombre correcto. Tienen nombres para que veas si la gente viene aquí y en lugar de llamar Yahshua lo llamarán Yahshua muerto, delatan sus raíces hebreas gente. El autobús tiene que tener el nombre de Dios y está Yahshua. Ni siquiera encaja hebraicamente, es Yeshua. No existe un Yahweh. Yeshua significa salvación. Yahshua no existe, existe Josué, Joshua. Pero es una palabra completamente diferente, pero les encanta. Hacen este gran alboroto de que tienen esta revelación de que los cristianos no tienen razón y los judíos no tienen razón, pero lo tienen bien porque pueden pronunciar el nombre de Dios y... Así que lo lanzarán allí y, a veces, será respetuoso en cambio. De decir el nombre completo de Dios que solo dice ya porque dice aleluya. Y eso es parte del nombre de Dios, y entonces simplemente dicen, sí, y yo. Dicen que todos ellos son inapropiados. Se les ha dado a los judíos. Un mandamiento: no tomarás mal el nombre del Señor tu Dios, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque Dios no tendrá por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Ellos argumentan, bueno, toda la Escritura también dice, todos aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Así que todos deberíamos invocar el nombre del Señor, o tal vez ni siquiera seríamos salvos. He oído a algunos hebreos decirme, si no usas el nombre sagrado, no eres salvo. Vaya, y Jesús viene de Zeus, así que es un nombre pagano. Y definitivamente no eres salvo si no estás llamando. Ni siquiera los llaman Yeshua, Yahashua o Yosh, inventan todo tipo de nombres locos. En resumidas cuentas, este es el punto. ¿Cómo llamó Yeshua a su padre? ¿Cómo se refería a Dios en el cielo?
Él es probablemente nuestro mejor ejemplo. Él nos enseñó y los discípulos dijeron, ¿cómo nos enseñas a orar, Padre nuestro? Él no lanzó el nombre sagrado allí. Yeshua hizo lo que llamamos circunloquio, decimos. Hablamos alrededor del nombre para evitar pronunciarlo. Eso es lo que hacen los buenos judíos hoy en día. El nombre abrumador en las escrituras que Dios usa. La forma en que se refieren a él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob o el Dios de Israel. Dios de Israel primero, creo que Dios de Abraham. Isaac y Jacob ocupan el segundo lugar, y siempre se lo dicen a la gente. ¿Llamarías a tu padre por su nombre de pila? Qué falta de respeto ir con tu papá. Oye William, si vamos a tu casa esta noche. Nadie haría eso, pero sí se lo harás a Dios, nombre sagrado, hazlo todo el tiempo. Ni siquiera quiero decir el nombre porque para mí es como uñas en la pizarra. Creen que tienen una revelación, pero está fuera de base. En general, las escrituras, sí, esos nombres están en las escrituras, pero ¿cuál vas a elegir? Dios, Dios Altísimo. Todo basta, no salvo al Señor de los ejércitos. Él usa todos esos nombres, pero es para describir sus atributos, sus características, y eso está bien para la gente que no lo conoce. Ellos necesitan conocer sus características, nosotros necesitamos conocer sus características. Sé que mi padre, de bendita memoria, ha fallecido. Sé que él proveía para la familia, sé que me amaba. Sé que estaba lleno de bondad y compasión. Sé que él me dio amor incondicional. Yo sé que él era confiable, yo sé que él era fiel. Pero no le llamé por ninguno de esos nombres, le llamo Ab. Lo llamo papá, nunca por su nombre de pila. Pero no sé por qué la gente nunca lo haría. Faltarle el respeto a su padre terrenal al usar su primer nombre. Pero usarán el supuesto primer nombre de Dios. Increíble, inaceptable, por favor no lo hagas aquí, está bien, ya nos estamos divirtiendo. Amén, y no tires su pequeño medio nombre por ahí, no necesitas hacer eso. Él es Abba, él es Padre. Sí, eso es parte de su nombre, pero no es necesario decirlo. Se rompió una cuña, eso es un tú y te gusta cuando decimos aleluya. Ni siquiera estamos, ni siquiera estamos, ni siquiera estamos, eso no está dirigido a Dios. Eso es un mandamiento, se lo dices a otra persona, aleluya, alabanza a este Dios. Eso es para la gente que no conoce realmente este mandamiento, estamos hablando de su título. Puede que no lo conozcan como Abba, puede que no lo conozcan como muerto todavía, así que está bien. Aleluya, no es algo que usemos, definitivamente nunca me dirigiría a él de esa manera. Y te pido que no lo uses aquí. Es uno de gente judía muy irrespetuosa y dos Pienso que es tan respetuoso como llamar a tu padre terrenal por su nombre. Muy bien, teología de dos casas. No voy a dedicarle mucho tiempo a esto aunque podría. Se trata en gran medida de problemas con las raíces hebreas. Movimiento y de alguna manera han evolucionado y se han desarrollado. No están tan presentes todavía. Pero si no conocéis estas dos doctrinas, os las haré rápidamente. Uno son dos casas. Hay una escritura que dice que Dios. Voy a tomar el palo de Jacob y el palo de Israel y reunirlos. Y existe la idea de que estas dos teologías están relacionadas. Una es que las 10 tribus perdidas son en realidad cristianas ahora y que se sienten atraídos por la Torá. Se sienten atraídos por el Sabbat, se sienten atraídos por la fiesta y todo eso. Porque en realidad son tribus perdidas, que son de Israel. Y que en algunos casos el verdadero Israel. Hay todo tipo de teologías extrañas al respecto. Está de alguna manera ligado a la teología del reemplazo. A veces todavía reconocerán a los judíos como judíos. Y eso es lo que creen los dos palos, que los judíos son de Jacob. Estas tribus perdidas son de Israel, que Dios va a traer a estos cristianos y judíos juntos y hacerlos uno. En general, se trata de la enseñanza de las raíces hebreas. Y es que tiene muchos problemas. Uno es, incluso si estás perdido, tribem. Si no tienes antecedentes de guardar la Torá, has sido separado de Israel. Así que no intentes decir, soy Israel. Buse, es vergonzoso decirlo durante los últimos 500 años o los últimos 1000. Tu familia no ha estado manteniendo la gira y todo. De repente lo descubriste y ahora crees que eres Israel. ¿Qué pasa con los 1000 años o 500 años o 300 años? ¿Entre cuándo tu familia dejó de hacer eso y cuándo tú empezaste a hacer eso? Es muy irrespetuoso con Dios decir que dejé de hacerlo todo este tiempo, pero en realidad soy Israel porque encontré el Sabbat, dame un respiro. Un pagano, eres un pecador, antepasados adorando palos y piedras en algún lugar.
Cuando vuelvas a Europa, arrepiéntete, incluso si eres Israel, debes arrepentirte y regresar. Por medio de Yeshua, no sois Israel, no guardasteis la Torá. El pueblo judío guardó la Torá durante los últimos 4000 años. Tienen derecho a decir que somos Israel, lo dejaré así. ¿Está relacionado con mi siguiente pregunta? ¿Qué pasa con el ADN? La gente me dice, ¿no eres rabino? Me hice esta prueba de ADN y dice que soy 2% judío ashkenazí. Y obtengo. Vale, genial. ¿Qué 2%? Dedo gordo del pie, meñique. ¿Qué es que 2%? ¿Qué parte llevas en la sinagoga? Podría continuar con esto por mucho tiempo porque realmente lo hice. Algunas investigaciones sobre mi trabajo de posgrado en esto o trabajo de doctorado en esto. Uno es que el ADN no es un buen indicador de ascendencia. Aunque hay empresas que han hecho un gran negocio con eso. Buse, no existe tal cosa como un gen judío. Ahora lo entiendo, están las historias sobre el marcador de monedas. En realidad se ha descubierto que eso no es exacto, pero la gente. Las historias ya están ahí y la gente las sigue. No existe tal cosa, es un ADN judío tal como. No hay ADN negro, ni ADN mexicano, ni ADN australiano. No existe, porque somos un solo pueblo. La idea de raza vino de Hitler y la gente que pensaba que había razas inferiores. No hay una sola raza humana. Todos somos la misma gente, amén, todos venimos de Adán. Todos venimos de Noé, no hay razas, somos la raza humana. Y la idea de que somos diferentes es del diablo, así que... Deshazte de la idea de que hay razas. Eso ayuda mucho, no hay una raza judía y una raza no judía. Dame un respiro, todos somos la raza humana, si tan solo pudiéramos usar eso. Entonces, el ADN no te llevará a Israel, puedes tomarlo y mostrarles tú. Tengo 100% ADN de Ashgonis. No lo aceptarán, porque los académicos e investigadores e incluso los que pedalean ADN lo entienden. No se puede saber el origen de una persona a partir del ADN, todo el ADN te lo dice. En Israel se acepta el ADN, por un lado, si lo haces. Ali se va a Israel y su hijo aquí en los Estados Unidos hoy. Esto sucede mucho en Rusia o en la antigua Unión Soviética, donde dicen: me gustaría que mi hijo o hija hiciera algo, y dicen: bueno, necesitamos pruebas de que ese es su hijo o hija, y no hay documentación. En ese caso, permiten que el ADN sea un testigo. Porque el ADN funciona bastante bien de padre a hijo. Los dos lugares donde funciona bastante bien son la familia inmediata. El ADN puede ayudarte con eso, y te dirá que estás conectado de esa manera. Y también puede decir si usted estuvo en la escena del crimen. Si esa sangre es tu sangre, pueden hacer que el ADN sea bueno para esas dos cosas. Miembros de la familia inmediata como prueba paterna. Podemos saber con certeza que ese es su hijo haciéndole una prueba de muestra de ADN. O si estuviste en la escena del crimen, para eso sirve. Lo único que te dice es que cuando consigas tú cosas del árbol genealógico o cualquiera de estos otros y dicen, bueno, ya sabes que eres 30% esto y 60% aquello. Todo lo que significa es que tu ADN coincide con el de personas que provienen de esa comunidad. Parte del mundo y se identificaban como esa parte del mundo. Así que incluso los que dicen Ashkenazi, solo significa que el 2% de tu ADN parece coincidir. La gente que vive en Europa del Este y esa zona era mayoritariamente judía ashkenazi. Así que tal vez tengas relación con esas personas. Pero muchas veces solo dice Medio Oriente. Oriente Medio podría ser árabe, podría ser Brit, podría ser. Pero la gente interpreta eso como si dijera, soy judío, amigos, odio decirlo, es una forma. De dinero, es absolutamente inconcluso, si estás buscando algo como un miembro de la familia. Muy buen trato, el ADN puede ser muy útil para eso. Cualquiera que viva hace 1 o 2 generaciones simplemente no es confiable. Empresas que hicieron un gran negocio con ello. Sé que algunos de ustedes ya se han hecho el examen, sé que todavía pueden hacerse el examen. Gasta tu dinero 2 veces y no tendrás resultados y te sentirás frustrado. O te enviarán información que te llevará a una búsqueda inútil. ¿Qué haces aunque trabajes el 20% de los ashkenazíes? ¿Qué significa eso? Absolutamente nada, porque tu familia no se quedaba con Dora, ¿y qué? La respuesta sigue siendo la misma: arrepentirse. Y volvamos a la Torá, simple, incluso si demostraras que tienes ADN, ¿cuál es la respuesta? No digo, soy judío porque me hice esta prueba de ADN. No, ven a la Torá, si crees que eres judío por tu prueba de ADN. Necesitas estar en una sinagoga, dejar de ir a la iglesia y arrepentirte. Tu familia perdió la Torá ya en algún lugar, a menos que tengas una cadena o un registro familiar de cumplimiento de la Torá. No intentes decir que tienes judaísmo. Buse, en el mejor de los casos eres un judío muy reincidente, está bien, déjame en paz. Episodio de predicación, agradece por quién eres en el Mesías Yeshua. Porque los que fueron traídos lejos, los que estaban lejos fueron traídos cerca.
Amén. Un par de cosas prácticas. ¿Por qué desalentamos la danza interpretativa? Cuando llegué por primera vez, no diré eso. Hubo un tiempo en que la gente simplemente se levantaba y hacía locuras. Bailaba en la ciudad en la colina antes de ser director de la misma. Especialmente los visitantes. Le pedí a nuestros dirigentes que no lo hagamos, que no lo permitamos más. Me encanta lo que hacemos con nuestras mujeres bailando. Hermoso, me encantaría que se unieran hombres, está bien, es hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre una danza interpretativa y una danza grupal? Justo lo que dije, un baile en grupo. Nadie recibe el crédito por ello, no estamos destacando a una sola persona. Entiendo que la danza interpretativa puede ser considerada como una forma de adoración y reverencia hacia Dios, pero no veo a David bailar con todas sus fuerzas ante el Señor. Pero todos los demás también adoran al Señor con él. No me interesa que una persona haga un espectáculo de adoración como yo. No querré a nadie más así. Tenemos grupos de músicos, hacemos todo junto. No se trata de una sola persona. Creo que lo dejaré así. ¿Sientes que el Señor está poniendo danza en tu corazón? Únete al equipo de baile. Aleluya. ¿Por qué no nos levantamos para mostrarnos lejos en Sabbat? Sobre esto recibo muchas preguntas porque muchos grupos mesiánicos lo hacen. En gran medida ninguna congregación judía lo hará. Y la razón es que el espectáculo se arruinó mucho antes del Sabbat. Sucedió que hay una piedra en el templo donde tocan el chofar y en el ruinas del templo se ha encontrado en la axiología moderna que esta es la piedra donde los sopladores de espectáculos son azules, pero lo hicieron para comenzar el Sabbat el viernes por la noche. Ya no es viernes por la noche. Si tuviéramos un servicio los viernes por la noche, probablemente lo consideraría. Si no nos reunimos el viernes por la noche, cuando lleguemos Sabbat ya habrá empezado. Y es una prohibición en la comunidad judía hacer sonar el fuego del espectáculo y yo solo estoy. No estoy dispuesto a ceder en eso. Lo entiendo, los grupos que lo hacen son otros. Congregación que lideró lo hicimos. Pero no es algo muy judío de hacer, y de hecho el Sabbat ya ha comenzado. Entonces, ¿por qué exageramos tanto para anunciarlo? Sabbat cuando el Sabbat ya lleva al menos 12 horas de duración. Es anacrístico y simplemente no es útil. Está bien, aleluya, sigamos adelante, no tengo nada en contra de las congregaciones que lo hacen. Dios los bendiga, sienten que eso es lo que Dios los está llamando a hacer. Eso es maravilloso y entre ellos y el Señor. Pero estoy orando por las trompetas de plata, esas son algo un poco diferente. Aquellos para reunir al pueblo, entonces si vamos a reunir al pueblo. Queremos ser bíblicos, tal vez las trompetas de plata, posiblemente, lo consideraré. Pero me gusta lo que estamos haciendo ahora mismo, me encanta que Luis nos lidere y abra nuestro servicio. Y es hermoso, no estoy listo para reemplazar a Luis. Él es bueno, y tal vez algún día toque esas trompetas de plata antes de anunciar. Lo consideraré, pero de todos modos, seguiremos adelante. ¿Por qué aceptamos Génesis como revelación, la palabra inspirada de Autoni? Sí lo es, y hay gente que no creas a Pablo, no creas al libro de Hebreos, no creas al libro de Santiago. Hay gente que va a creer todo tipo de cosas. O que se supone que el libro de Jasper está dentro o que el libro de Enoch debería estar dentro. ¿Por qué creemos desde Génesis hasta Apocalipsis? Yo diría que el pueblo judío, podemos confiar en nuestras escrituras hebreas sin lugar a dudas. El pueblo judío ha entregado su vida para proteger las escrituras para nosotros. Así que estoy completamente seguro de que todo, desde Génesis hasta... y nuestras Biblias cristianas son Malechi es escritura. Es palabra de Dios, pero también estoy convencido de que todo desde Mateo hasta Apocalipsis es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío a quien Dios confió las escrituras. Las escrituras dicen que el pueblo judío estaba interesado. ¿Qué ventajas son demasiadas en todos los sentidos? A ellos les interesaba la palabra de Dios. Ellos la tenían en su canon. Su revelación de las escrituras desde Fershit, Génesis hasta Malaquías. Y creo que Dios los puso a cargo de hacer eso. Y luego lo que tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis. La comunidad judía estaba usando todos esos libros. No tengo tiempo para explicar cómo conseguimos los libros que obtuvimos, pero yo creo que Dios velaba por ese sistema, por ese proceso y que la gente dijera, deberíamos tener el libro de Jaser o el libro de Bartolomeu, no libro de Enoch. Si Dios hubiera querido que estuviera en nuestras escrituras, lo habría puesto ahí, y los creyentes desde el principio fueron perseguidos por las escrituras que tenían. Y por eso solo estaban dispuestos a morir por ciertas escrituras. Estaban dispuestos a morir por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todas las demás escrituras. No estaban dispuestos a morir por el libro de Enoch. Así que la muerte realmente nos dio el canon, y cuando los concilios de la iglesia vinieron más tarde y dijeron, ¿qué libros vamos a aceptar? Lo único que hicieron fue aceptar libros que eran ya aceptado la comunidad judía nunca. El libro de Enoch aceptado es inspirado, por lo tanto no lo aceptamos como inspirado. Esa es una versión corta de algo que solía enseñar durante medio semestre. Así que confía en mí, podemos hablar más. ¿Por qué seguimos la tradición judía? Romanos 3:13 de la mañana nos dice que, como acabo de decirte, ¿cuál es la ventaja de ser judío? En muchos sentidos.
A ellos les interesaban los oráculos de Dios, y nosotros. Una congregación judía, así que vamos a hacer las cosas de manera judía, pero más allá de eso. Pablo escribe en Tesalonicenses 2 y versículo 15. Él dice, y mantén las tradiciones como te enseñé. Y luego nuevamente en 1 Corintios 11 en 2, y guardar las tradiciones. La tradición es lo que nos da el contexto de la palabra de Dios. La tradición es lo que nos impide seguir adelante. Muy extraño y con todas estas direcciones diferentes. Es un contexto. La palabra de Dios necesita un contexto. La palabra de Dios necesita ser vivida. Si no tenemos ese contexto, puedes hacer que la palabra de Dios diga lo que quieras. Se trata de contexto, y para nosotros el contexto es un contexto judío. Y las tradiciones nos mantienen en un marco bíblico. ¿Por qué no hacemos tradiciones cristianas, no nuestra tradición? Simplemente no, tal vez venimos de entornos cristianos. Pero hay muchas tradiciones cristianas que no son parte de nuestra tradición. Creo que eso es todo lo que digo sobre otras tradiciones. Pero ahí están las tradiciones Marman, las tradiciones de los testigos de Jehová. Hay tradiciones etéreas, nos mantenemos con las tradiciones judías. En general, las tradiciones judías se basaban en el marco bíblico. El último, no me va tan mal con el tiempo, ¿por qué no nos llamamos una iglesia? La gente en las noticias dice, me encanta tu iglesia, bueno, nos reunimos en una iglesia. Eso es cierto, alquilamos esta iglesia, pero no somos una iglesia ni una sinagoga. Eso podría asustar a algunas personas, pero Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice, no abandonéis la sinagoga de vosotros mismos juntos. En el Shah dice, si un hombre entra en vuestra sinagoga, vistiendo ropa elegante, no le dé preferencia. Y en Hechos 15, dice, porque la sinagoga. Porque el Tor se lee en cada sinagoga en Sabbat. Los primeros creyentes no conocían nada más que sinagogas. Ahí empezó el movimiento, era un movimiento judío. Y hasta los no judíos entraban en las sinagogas. Ahora lo entiendo, se convirtieron en un movimiento gentil y las iglesias comenzaron. Y eso está bien, no estamos en contra de la iglesia. Podríamos presentar argumentos contra la iglesia, pero ese no es nuestro trabajo. Ese no es mi papel, encontrar cosas malas en la iglesia. Estoy aquí para tener una congregación judía mesiánica. Así que no sirve de nada llamarlo iglesia cuando tenemos el pergamino de Taura. En griego se convierte en eclesia, pero eclesia tiene la misma raíz de sinagoga. No necesariamente en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a la función. Que las sinagogas eran como el centro comunitario judío. Allí ocurrían más cosas que solo servicios. También sirvieron como sala de reuniones, en gran parte con la eclesiástica, así que ni siquiera es una buena traducción para pasar de eclesia a iglesia. Iglesia viene de Kirk, que es alemán sexy. Y entonces simplemente no es una buena morfología de la palabra. No me opongo a las personas que llaman a sus iglesias o llamar a sus congregaciones iglesias. Eso es entre ellos y el Señor. Pero para nosotros no sirve bien a nuestros propósitos, porque no lo describe. Suena y se presta a la teología. Teoría de que Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Dios no reemplazó a Israel con la iglesia. No hay una institución nueva que Dios fundó la iglesia. Y entonces, cuando usamos esa terminología, reforzamos la terminología que ya existe. Se utiliza para describir la teología del reemplazo, según la cual Dios había terminado con el pueblo judío. Comenzó algo nuevo llamado la iglesia, pero gracias a Dios por haber traído a los no judíos. Pero no inició algo nuevo llamado iglesia. Siempre ha habido pueblo de Dios, y siempre ha sido una multitud mixta. Moisés salió con una multitud mixta, salió con Cajal Y se podría decir que Moisés tuvo la primera iglesia en el desierto. Así que sería más preciso hacer lo que hacemos, nos llamamos Keilah. Bueno, ahí vamos, creo que hemos dado en el blanco en gran medida. Puede que se nos haya acabado el tiempo con nuestra transmisión en vivo. Pero esos son algunos de los puntos principales. Quiero dar una idea de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ustedes son grandes estudiantes. Amigos, si están viendo en línea, quieren enviarnos un mensaje.
Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a la oficina a mycityonthehill.org. Oficina en mycityonthehill.org. Estaremos encantados de dialogar con usted sobre ello. El propósito de esto es interno. Si eres parte de otra congregación en algún lugar o de una iglesia en algún lugar, el mensaje no está dirigido a usted. Sigue haciendo lo que sientes que Dios te ha llamado a hacer, no estamos en contra de ti. Te amamos siempre y cuando camines conforme a la palabra de Dios. Pero esto es una discusión interna. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No estamos tratando de arreglar lo que haces. Estamos hablando de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Tienes preguntas sobre por qué hacemos lo que hacemos? Eres bienvenido a traerlos, pero, trae más escrituras contigo. No solo una acusación si me vas a contactar a esa dirección de correo electrónico. Por eso hacemos lo que hacemos, somos una congregación y es importante que tengamos nivel de unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Lo que haces en casa siempre decimos que es entre tú y el Señor. ¿Quieres decirle a la gente que vas a la iglesia? Eso es entre tú y el Señor. Pero le digo a la gente que vamos a la iglesia judía mesiánica. Congregación o francamente le digo a la gente que vamos a la sinagoga mesiánica. Creo que es bueno exponer lo mesiánico para que la gente no se dejen engañar y piensen que somos una sinagoga judía tradicional. Creo que es importante hacer esa distinción. Shul es una buena palabra, Shuel mesiánico, esa es una gran palabra. Todas esas palabras congregación, Kaila. Sinagoga, debería, todas son excelentes formas de describir lo que hacemos aquí, es más preciso.